Benito Juárez, el primer indígena que llegó a ser presidente de México, un hombre que estableció la república, que trajo la paz e igualdad a México. Pero no, eso es lo que la historia nos dice, pero en realidad no fue así. No fue el mejor presidente como el que nos relatan, sino que fue uno de los peores presidentes de México. Perteneciente a la élite masónica, trajo guerra, desigualdad, no respetó la religión, saqueó y quitó bienes a la iglesia, prohibió la educación en conventos, cerró escuelas, hospitales y asilos, propició la invasión francesa, impuso sus intereses ideológicos, despojó a indígenas de sus tierras, entre muchas otras cosas. Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Huelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. De allí el día de descanso oficial en México. Sus padres eran Marcelino Juárez y Brígida García, ambos agricultores. En su acta de bautizo se estipulaba que eran indios de la raza primitiva del país. Sus padres y abuelos murieron, y quedó a cargo de su tío. Se dedicó al campo y pastor de ovejas hasta los 12 años. En 1818 decidió ir a la ciudad de Oaxaca para tomar su educación. Ingresó a la escuela en enero de 1819. Al ser de origen indígena, pobre y hablar poco el castellano, era discriminado, por lo cual abandonó la escuela. Fue hasta 1821 cuando Juárez decide ingresar al seminario de Santa Cruz para poder tener estudios. En 1823 concluyó sus estudios, con calificación excelente. Al año siguiente inició los cursos de latín, filosofía y teología, pero para él el seminario no era su vocación, así que abandonó el seminario e ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde estudió jurisprudencia. En 1832 fue elegido como regidor. Ese año fue nombrado ministro suplente. Para 1833 fue nombrado diputado local. Para 1834, ministro interino de la Corte de Justicia del Estado. En 1838, secretario interno de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Departamento de Oaxaca. Y para 1841 fue elegido juez. Juárez se casó con Margarita Maza en 1843. En 1847 fue electo diputado federal y se trasladó a la Ciudad de México. Ese mismo año, Juárez inició en el rito nacional mexicano de la masonería, adoptando como nombre masónico Guillermo Tell. Durante la guerra con Estados Unidos, en 1847, regresó a Oaxaca, y al año siguiente fue nombrado gobernador interino. En 1853, Juárez fue desterrado a Cuba por órdenes del presidente de México, Antonio López de Santa Anna. En Cuba, Juárez trabajó en una fábrica de puros. Luego de su exilio a Cuba, Juárez se trasladó a Nueva Orleans, donde buscó apoyo de las logias masónicas. En ese lugar conoció a Melchor Ocampo y a otras personas que apoyaban el liberalismo en México. Santa Anna abandonó la presidencia en 1855 y el liberalismo triunfaba en México. Ese año se publica la Ley de Juárez, la cual cortaba los derechos de militares y los eclesiásticos. Este fue el principio de una distanciación entre la Iglesia y el Estado, y una lucha entre liberales y conservadores. Por su parte, los liberales querían una república democrática y federal, libertad de culto, igualdad de derechos, educación por parte del Estado, etc. A su vez, los conservadores impusieron una ideología monárquica, una sola religión, que la Iglesia y el Estado estuvieran juntas. Esto propició una guerra llamada Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. En 1858, iniciando la Guerra de Reforma, se proclama presidente de México tras un autogolpe de Estado en el gobierno de Ignacio Comonfort. A su vez se convertía en el primer presidente de origen indígena en México. A causa de la guerra, Juárez y su gabinete de gobernación huyeron del país con destino a Nueva Orleans. En 1859, luego de su regreso a México, decreta la primera de las leyes de reforma: quitarle los bienes a la Iglesia. Juárez se caracterizó por promulgar las leyes de reforma, una serie de leyes que buscaba una libertad de culto y separación de la Iglesia y el gobierno. La guerra de reforma había terminado.
Juárez y su idealismo liberal dominaba en casi todo el territorio, y Juárez salía triunfante. Pero en Europa aún querían establecer un imperio en México. En 1862, Francia invadió a México y se alió con los conservadores para instaurar su imperio. Año en que se dio la batalla de Puebla, donde México ganó, pero no detuvo por completo la invasión francesa. En su afán de crear un imperio en México por parte de los franceses, en 1864 el emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Viena, llegó a México imponiendo su ideología conservadora liberal. Estados Unidos no quería que Francia siguiera invadiendo México, así que todo su apoyo se lo dio a Benito Juárez. Aquí es donde varias fuentes indican que Juárez buscó apoyo de Estados Unidos para derrotar a los conservadores a cambio del territorio de México equivalente a la península de Baja California. Muchas dudas giran en torno a este hecho. En 1866 y 1867, las tropas francesas se retiraron, y los liberales tomaron más fuerza acabando con los conservadores, incluyendo al emperador Maximiliano de Habsburgo, con su fusilamiento el 19 de junio de 1867. El liberalismo triunfó, así también la ideología de Juárez y su separación del gobierno con la iglesia. Quitó inmuebles a la iglesia que poseía, como conventos, escuelas, hospitales y orfanatos. Estos pasaron a formar parte del Estado, pero con una población de casi 100% católica. ¿Fue correcto lo que hizo? En realidad hizo valer su famosa frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿En realidad respetó los bienes e ideologías de otros? Ese año victorioso ganó las elecciones para presidente de la República, quien entonces tenía como contrincante al general Porfirio Díaz. Para las elecciones de 1871, Juárez resultó ganador, pero por fraude electoral no pudo ser presidente, mientras que Porfirio Díaz se levantaba en armas en contra de la no reelección de Juárez. Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872 a causa de una angina de pecho. Dejó un legado lleno de victorias, pero también de temas de discusión y oscuro legado. Pero para los libros de historia, Juárez siempre será ese héroe nacional que estableció la República Mexicana.